Canta corazón. Tengo unas ganas de llorar y a veces ganas de tomar. Tengo unas ganas de llorar y a veces ganas de tomar. Me enamoré de un chiquillo ingrato. Me ilusioné, me ilusioné. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Claudia Imata. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un saludo para Creacen. Muy buenas tardes, ¿cómo está, señor Genaro? Y saludar a todas las personas de tu página, de tu grupo que te siguen también, señor Genaro, y también Producciones Creagen. Muchas gracias por esta entrevista que me va a dar usted. Qué bien, sí, Claudia. Claudia, a todo esto, ¿qué tiempo es esta de la música? Cuéntanos. El tiempo, este año es el primer año que estoy haciendo como profesional, pero en 2011 a 2012 yo estaba en este mundo de música, pero aprendiendo. De ahí, 2013 hasta este año yo lo dejé la música y este año nosotros estamos regresando. O sea, profesionalmente tienes un año ya. Exacto, este año. Dime, Claudia, ¿ya tenemos alguna producción? Tenemos la primer producción que este año hemos grabado y también ya le hemos lanzado los 6 temas. Mira tú. ¿Y tienes algún tema de tu composición? Yo tengo 4 temas de mi composición que gracias al apoyo de nuestra familia y amigos, gracias a ellos hemos podido realizarlo. Mira tú qué bien, Claudia, ¿eh? A ver, si nos puedes interpretar uno de esos temas, por si un cachito interpretado. Una de esas canciones que a muchas personas nos escriben, que nos piden, es el Guaylas. Tengo unas ganas de llorar y a veces ganas de tomar. Tengo unas ganas de llorar y a veces ganas de tomar. Me enamoré de un chiquillo ingrato. Me ilusioné de un ingrato cusqueño. Ese es uno de nuestros temas que a muchas les gusta. Claudia, es una de tus composiciones, ¿sí? Tengo 4 composiciones mías. ¿Y ese tema, qué tiempo te demoran componerla? 2 semanas, porque es algo bien sencillo, con la melodía muy bonita. Claudia, ¿qué mensaje le puedes dar a los nuevos valores que están empezando, así como tú? Yo le daría un mensaje a todos los nuevos valores que están aquí, a veces luchando por el sueño, que siempre hay que seguir adelante, ¿no? Hay que perseverar ese sueño que tanto anhelamos, hay que ir con los pasos firmes, no importa lento, pero seguros. Claro, que sí. Dime, Claudia, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Ya, yo aparte de la música, soy ama de casa, trabajo y también a la vez estudio, o sea que recién estoy acabando mis estudios, tantos años que lo había dejado. Mira tú, qué bien, qué bien. Claudia, a ver, un número telefónico que nos puedes dar. Un número telefónico para contratos es el 993-556-746 y el otro número también que aquí tenemos ya estamos ya con nuestros tarjetas, estamos en ese de hacer todas esas cosas también. El otro número que a mi persona, o sea que personalmente me pueden estar llamando es a 982-646-897. A ese número personalmente conmigo se comunican. Claudia, ¿piensas venir a Lima? ¿Estás en eso? Sí, eso está uno de los proyectos que yo estoy tratando de hacer los modos imposibles para para presentar nuestras primicias ahora que estamos empezando poco a poco, pero queremos ir pues algo seguro. Ojalá mediante Dios sea posible. Yo creo que sí, Claudia, ¿eh? A ver, Claudia, dime, en tu familia, ¿alguien cultiva la música aparte? Mi familia no, nadie. Yo soy la única que me gusta la música. Antiguamente mis abuelitos sí,
ellos dicen que cantaban, pero no los he llegado a conocer a ellos, pero a mí siempre me ha gustado desde pequeña la música. ¿A qué parte del Perú viajó con tu música ya? Yo diría todo el Perú, pero por ahora estamos por Huánuco. También nos llaman del lado de selva, pero me encantaría llegar a todo el Perú y así también conocer a nuestro Perú querido. En sí yo no conozco mucho, pero me encantaría. Dime, y en estos sitios que has ido a cantar en Huánuco y otros sitios, ¿cuál es el tema que te pide más? Uno es por ese lado el Huaylas, como le digo, el Huaylas es donde les gusta porque tiene más o menos un toque de ese lado y un toque del lado de Cusco. Dime, en esto, ¿tienes manager de representante? Aún no todavía. Me encantaría trabajar con un manager, pero no. Y dime, ¿tienes fecha que organizas aniversario? ¿Tienes alguna fecha? Sí, ya tenemos fecha para el otro año, que es en febrero, junto con mi cumpleaños, el 25 de febrero. ¿Dónde lo vas a hacer esto? Aquí en Arequipa. En Arequipa lo vas a hacer. Así es. ¿Y el nombre de tu marco musical, qué nombre tiene? De nuestro marco musical es Los Picaflores del Amor, pero ahora nos han cambiado, yo mismo le he decidido, Los Picaflores con Amor. ¿Cómo así nace ese apelativo? ¿Por qué? Los Picaflores del Amor, o sea que del amor donde pican las flores, pero esta vez es con amor, ya no del amor. ¿Qué mensaje le puede a todos tus seguidores? A mis seguidores, que tengo casi 10 seguidores, pero fieles. A ellos que les digo que es gracias por seguirme, por mirar mis canciones, por darme los mensajes, muchas gracias. Si algún día ellos necesitan algo de mí o quieren algún apoyo, yo siempre voy a estar para ellos. Así como ellos me están apoyando en mi inicio de esta carrera que me encanta, que me gusta, igualito yo siempre voy a estar para ellos. Dime, Claudia, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Cuando subo al escenario me siento feliz, o sea que es algo bonito cuando la gente canta junto contigo tus canciones. Es algo muy bonito que se siente, o sea que no puedo explicar lo que se siente acá. Es algo muy maravilloso, señor Genaro. Me imagino que sí. ¿Ves? A ver, Claudia, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Uy, a mis amigos. Que a mis amigos que me van a ver aquí, simplemente pedirles apoyo, que compartan y que sigan pues, ¿no? Mi página, que compartan nuestras músicas peruanas, mis canciones. Simplemente les pido eso, que me den su corazoncito, que me regalen sus deditos hacia arriba. Solo les pido eso, nada más. Y que sigan los comentarios, pues, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro. A ver, una vez tu número telefónico, Claudia. A mi número personal, pero por favor, nada de maltratos. A 982-642-897. Ese es mi número personal. ¿Con quién pintas tu escenario? Por ahora, con las colegas de aquí de Arequipa, por ahora, pero espero encontrarme con los artistas de mucha trayectoria, me encantaría. Mira tú, qué bien. A ver, Claudia, en las composiciones que tú tienes, ¿cuál es el tema que te ha dado más satisfacción en los sitios que has ido? De mi composición es este tema que dice, tú ya fuiste para mí, esa canción. A ver, queremos escuchar, a ver, regala un poquito este tema.
A ver, a capelita nomás. No creas que por ti yo estoy llorando. No pienses que por ti yo estoy sufriendo. Tú ya fuiste para mí. Te juro que te olvidé. Esa canción que a todos les gusta porque a veces no trata de una vida que siempre todos hemos tenido nuestros pasados, ¿no? Por lo que veo es tu caso, Claudia. Sí. Claro. Tienes una bonita voz. ¿Has estudiado música, algo de eso? Para empezar a cantar para entrar al mundo de la música, yo me preparé en una academia de canto que es aquí en Arequipa, gracias al profesor Mario Giraldo, que él también nos estaban apoyando a todas las chicas que nos gusta, ¿no? Este mundo que es tan hermoso, y mediante ello yo he podido aprender algunos truquitos que hay, pero nos falta. Pero yo diría, o sea, que una persona no puede quedarse ahí, siempre hay que seguir mucho más. Y en eso estamos, señor Genaro. Mira tú, qué bien, Claudia. ¿A quién le canta Claudia? A mi público maravilloso, nada más, a todos mis seguidores, a todas las personas que nos comentan, para más que todo a todas las personas que nos dan sus deditos corazones, a todos aquellos que nos dicen buenos deseos para ellos. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años? Si Diosito quiere, bueno, pues como todos lo que soñamos, ¿no? Mediante Diosito se puede realizar nuestros sueños. Regalas otro temita, pues, Claudia, ¿cuál podría ser? ¿Cuál de las temitas? A ver, ¿cuál nos regalas? A ver, esta cancioncita que es autoría mía, voy a cantarles. A ver. Tengo unas ganas de llorar y a veces ganas de tomar. Tengo unas ganas de llorar y a veces ganas de tomar. Me enamoré de un chiquillo ingrato. Me ilusioné de un ingrato cusqueño. Es para todos mis paisanos de Cusco, ¿no? Y también para mi tierra linda, Canas, Descanso, para todos ellos esta bonita canción. Qué bueno. Claudia, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte ya muy pronto, muy lejano, una entrevista pues, presencialmente. ¿Sí? Tu despida para que la gente, Claudia. Muchas gracias, señor Genaro, por esta bonita entrevista. Ojalá, mediante Dios, yo pueda estar cerca de estos días, ¿no? Allá en Lima, para poder yo conversar con usted personalmente. Me encantaría conocerlo a usted, señor Genaro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Espero hacer una entrevista presencial ya que estás en Lima, pues sí. Esperamos eso, señor Genaro. Muchísimas gracias. Ok, cuídate. Chao. Chao, señor Genaro.